Pues hemos estado estudiando temas y subtemas de la escatología en nuestra última clase. Nuestros amigos y su servidor consideramos diferentes términos que son parte del estudio de la doctrina de los eventos futuros. Solo a modo de repaso, recordamos que decimos que en la tradicional teología sistemática evangélica tenemos 10 grandes doctrinas, que son la doctrina de la Biblia, bibliología, la doctrina de Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en técnicamente hablando, teología propia, cristología, neumatología. Después tenemos la creación de Dios. Este es el creador y luego tenemos la creación empezando, ya sea algunos empiezan con los ángeles, el mundo, la creación es invisible o espiritual, y otros con la creación visible, sería en ese caso la doctrina del hombre, el problema del hombre, el pecado, la doctrina del pecado, y el remedio, la salvación. El resultado de la salvación, un pueblo para Dios, la iglesia. O técnicamente hablando, antropología, amartiología, soteriología, eclesiología. Luego la doctrina de los ángeles, si la colocamos aquí, angelología, o si no, pues ya lo hubiéramos puesto por acá. Y finalmente, lo último, como último se dice en griego, escatos, pues escatología, las últimas cosas o los eventos finales o los eventos futuros. Si estamos hablando de los eventos futuros, dentro de los eventos futuros hay una serie de subtemas que tienen que ver con la escatología. Ya dijimos en su debido momento en las clases anteriores que algunos han dividido la escatología en escatología individual o particular o específica y escatología general o cósmica, es decir, los asuntos que tienen que ver con los individuos después de la muerte y los asuntos que tienen que ver con toda la creación en el futuro. Así es como se incluyen los subtemas dentro de la escatología individual o de la escatología general, universal o cósmica. Bueno, después de haber hecho un repaso de todo eso, consideramos una serie de términos que son muy usados dentro de esta doctrina en las dos clases anteriores. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es adelantarnos con un tema de gran controversia en el mundo cristiano, que es el tema del milenio. Y vamos a hacerlo así porque la forma en que se explican algunas de las subdoctrinas de la escatología, como la muerte, como la resurrección, como el estado intermedio, como el juicio final, la interpretación de estas subcategorías va a depender de la postura milenarista que cada uno tenga. Entonces, por eso tenemos que precipitar la consideración del tema del milenio en este punto para que después podamos revisar lo que dice acerca de, por ejemplo, el juicio o los juicios finales, cada una de las posturas. De otro modo, vamos a tener que inclinarnos por solo una de las posturas desde adelante y descartar a las demás. Así que, en ese sentido, vamos a comenzar haciendo un repaso de las posturas milenaristas y vamos a ver un resumen de cómo está la distribución de la creencia en cuanto al tema del milenio en el universo evangélico en el norte del continente americano. ¿Ok? Así que de eso se va a tratar la clase de hoy. Vamos a entrar a compartir nuestros apuntes para que podamos entonces nosotros eh, seguir la lógica de la clase con más ilustración. Entonces, para esto he preparado aquí una presentación de PowerPoint que nos va a servir de guía. Entonces, comienzo aquí compartiendo mi pantalla. Ok, ya dijimos entonces que escatología es la doctrina de los eventos futuros, ¿verdad? Ya habíamos explicado su debido tiempo que escatos es último en griego y logos tiene que ver con el estudio de, ¿verdad? Entonces, de esa manera se conforma el término escatología. Ahora, vamos a hacer un repaso de las posturas con respecto al milenio. Para empezar, ¿qué es el milenio? Hay que comenzar diciendo que el milenio es una palabra que sale o procede de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 nos dice que Cristo reinó por 1000 años. De ahí sale el término. Básicamente, podríamos decir que
Es el único pasaje explícito que menciona la palabra milenio, 1000 años como reinado. Vamos a leerlo si gustan, solo para refrescar a la memoria. Dice la escritura, en este pasaje que acabo de mencionar, dice que en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1, dice, vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ok? 1000 años. La primera mención de ese término 1000 años en toda la Biblia. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años por segunda vez. Aquí se menciona por segunda vez la frase 1000 años. Luego dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Otra vez. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Nuevamente, ya van 4. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Número 5. Ya llevamos aquí 5 menciones de la frase 1000 años. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Bueno, sigue diciendo eso. Me voy a adelantar hasta el versículo, creo que ya es la última mención. Sí, ya es la última mención. Ok, entonces ahí vimos la mención del milenio del versículo 2 al 7, básicamente. Ahora, si nosotros aprovechando que estamos aquí, la palabra 1000 años en el texto griego, ¿cómo se dice? Les voy a enseñar. Fíjense bien. Aquí está. Esta es la palabra. Esta es la palabra que se traduce 1000 años. Gilia o quilia, como quieran decirlo. Gilia. Gilia fuerte o quilia suave. Gilia suave. ¿Ok? 1000 años. ¿Ok? Aquí está de nuevo la gilia, los 1000 años. ¿Ok? Gilia et. ¿Ok? 1000 años. Gilia et. 1000 años. Luego estaba por aquí. Vamos a buscarla. Aquí está al final otra vez. Dice Gilia et. Gilia et, que significa 1000 años. Nuevamente, Gilia et, dice 1000 años en griego. Y termina aquí, Metafton Gilia et. 1000 años. 1000 años. Por último, una vez más, en el versículo 7, dice claramente, Kiotan teleseteta, Kilia et. Ahí está. Bueno, nomás para los curiosos que les gusta ahí el griego. ¿Ok? Entonces, 1000 años. Ahora, se los muestro en griego porque en algunos libros de historia, de teología o de historia de la iglesia o en libros de teología, van a encontrar que se le llama quilismo o quiliarismo. ¿Y qué es? O sea, es lo mismo, ¿me entienden? Solamente que lo dicen en griego. Quilismo de quilia, 1000, y quiliarismo de lo mismo, de milenio o milenarismo. Entonces, van a ustedes leer, cuando ustedes encuentren libros que diga que, digamos que los anabaptistas de Münster eran quiliaristas, ya saben de qué se trata, ¿ok? Ellos creían que iba a venir el reino de Cristo de 1000 años y que ellos tenían que imponerlo por las armas, y agarraron las armas y se rebelaron ahí contra los príncipes
germánicos y se armó la guerra de los campesinos. La guerra de los campesinos fue por una perspectiva apocalíptica milenarista, hermanos, por si no sabían, ¿eh? Además, ellos creían que ya, uno de ellos creyó que él era la encarnación de Cristo y empezó a tener esposas y una cantidad de desorden. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema, eso es historia de la iglesia y en épocas de la Reforma, pues, particularmente en la zona alemana y sueca de habla alemana. Pero bueno, ya, basta. Estamos acá en escatología. Pero eso nomás es un ejemplo de cómo a veces los términos son usados de una forma técnica, pero se refieren a la misma cosa. Entonces vamos a seguir donde estábamos con el asunto de ¿dónde está mi presentación del PowerPoint aquí? Ok, entonces vamos a seguirle. Repaso de las posturas iliaristas. Ajá, pues hay que usar la palabra. Ok. Ok, 3 opiniones del milenio. A ver, Abraham, haznos el favor, Abraham Delgado, y vamos a leer las 3, si fueras tan amable. ¿Puedo hacer una pregunta antes Con mucho gusto, adelante. respecto al milenio? Porque hay algunas personas que toman el milenio o los 1000 años como simbólico, no lo creen que es literal. ¿No? Eso es, Sí. De hecho, pues de eso se tratan las posturas y es ok. precisamente a lo que vamos. Así que justo a tiempo, adelante. Bien. 3 opiniones del milenio de Apocalipsis 20. Amilenarismo, el milenio es un término simbólico para describir el periodo entre la ascensión de Cristo y su segunda venida, cuando Cristo reina espiritualmente. Ok. Postmilenarismo, el milenio no son 1000 años literales, sino una era en la que el mundo gradualmente se volverá cristiano y al final Cristo volverá. Y el premilenarismo, el milenio será un reino futuro literal de 1000 años en el que Cristo reinará sobre la tierra después de su segunda venida. Ahí está. Así que así resumimos las 3 perspectivas respecto a ese milenio. ¿Qué es el milenio? Un simbolismo, dice una postura. El otro dice una era de triunfo en el mundo, y el otro dice una era, pero es diferente porque en el postmilenarismo primero es el milenio y luego Cristo viene. Mientras que en el premilenarismo primero Cristo viene y luego es el milenio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es una forma muy resumida de describir el milenio. Ahora, vamos a verlo de manera visual, de manera ilustrada. ¿Ok? Empezamos con el amilenarismo. Quiero que observen eh, la forma en que se construye el término. Amilenarismo, pues viene de milenarismo y a significa privativo, es decir, sin. Es como si es la idea de que no hay un milenio, pero esto es fácilmente de malinterpretar, hermanos, ¿eh? Porque los amilenaristas sí creen en el milenio, Ujú, simplemente no creen que va a ser literal después de la venida de Cristo. ujú, Pero algunos por eso le llaman un milenarismo realizado, porque ellos sí creen en el milenio, pero creen que está sucediendo ahora el milenio en forma espiritual. ¿Ok? ujú, Entonces, estrictamente hablando, no es amilenarismo, porque no es una negación del milenio, sino es una interpretación no literal del milenio. ¿Ok? Nomás para dejarlo claro. Pero bueno, como se le conoce como amilenarismo, pues que sí se cree. ¿Ok? Amilenarismo cree que el milenio es lo mismo que la era de la iglesia. Ay, ya me adelanté. El milenarismo cree que el milenio está sucediendo ahora, entre la primera y la segunda venida de Cristo, que este periodo de tiempo que vive la iglesia es el milenio. ¿Ok? Entre comillas milenio porque es simbólico, no son 1000 años literales para el milenarismo. Hay dos, hay dos perspectivas en cuanto a qué es el milenio
entre los amilenaristas. Unos creen que el milenio es el reinado de Cristo, el reinado espiritual de Cristo, y otra perspectiva amilenarista que el milenio es el reinado celestial de Cristo. Es decir, la primera perspectiva amilenarista cree que Cristo está reinando de forma espiritual en la tierra, ahorita, y eso es el milenio. El otro grupo de amilenaristas creen que el milenio es el reinado de Cristo en el cielo con las almas de los cristianos que van muriendo y llegan al cielo, pero que es ahorita de todos modos, nomás que es en el cielo, y otros creen que es en todo el universo, no nomás en el cielo. ¿Está claro? Bueno, nomás hacer la aclaración de que no todos los amilenaristas interpretan el milenio de la misma manera, ¿ok? Igual que no todos los premilenaristas interpretan el milenio de la misma manera. Ahorita vamos a ver los detalles. Bueno, entonces hasta aquí vemos entonces que el milenio, para los que así entienden esta postura, está ocurriendo ahora. El próximo evento en la cadena es el arrebatamiento de la iglesia para ellos. Básicamente, Cristo viene en las nubes y va a retomar, ahí imagínense que es la corona, y va a llamar a sus santos para regresarlos con él a la tierra, y empieza la eternidad, porque no va a haber un reino milenial, porque el reino milenial ya fue, se termina de hecho con la venida de Cristo bajo esta perspectiva. Ok, se fue el milenarismo. Postmilenarismo. Si milenarismo era no hay un milenio literal, el postmilenarismo es que sí hay un milenio, pero es después de la venida de Cristo. Perdón, no después de la venida de Cristo, no. Es después de la era presente de la iglesia. ¿Ok? Entonces, el postmilenarismo cree que entre la primera y la segunda venida de Cristo, el mundo va a proceder de menos a más. Que la iglesia empieza siendo perseguida, sufriente, atormentada, pero después que poco a poco la iglesia va ganando terreno, influencia, hasta que el mundo llega a un estado de paz, de prosperidad, de bienestar, y entonces, así, en algún punto empezaría el milenio, esa época de paz y bienestar, de ausencia de guerras, de calamidades, que culmina con la venida de Cristo. Muchos posmilenaristas creen que ese periodo va a ser literal de 1000 años. Otros creen que no va a ser literal de 1000 años, que solamente va a ser una gran temporada de el triunfo del cristianismo a nivel social y político, que culmina con la venida de Cristo y ya el estado eterno. Ese es el postmilenarismo. En tercer lugar, existe el premilenarismo, pero no todos los premilenarismos ven igual el milenio. Por eso vamos a subdividir el premilenarismo en varios números, ¿ok? Solo para aclarar. En primer lugar tenemos el premilenarismo 1, que así lo designé en esta presentación. Este premilenarismo se distingue porque cree que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, va a venir, permítanme, va a venir antes del milenio. Entonces, como pueden ver el orden, aquí está el milenio y Cristo viene antes del milenio al mundo. Ellos creen que este milenio es literal de 1000 años, literales, y después de los cuales iniciaría el estado eterno. Además, esta postura cree no solamente que Cristo va a venir antes del milenio, sino que va a venir 2 veces.
antes del milenio y 7 años antes de el milenio también. Ellos creen que la primera venida de Cristo es secreta y nada más es para hacer un levantamiento y regresarse al cielo, y que la segunda venida de Cristo, la segunda venida de la segunda venida, porque esta también es la segunda venida, parte A, si quieres llamarla, y la segunda venida, parte B. Entonces ellos creen que después de que la iglesia sea levantada y pasen 7 años en la tierra donde Dios derrama su ira, periodo que también es llamado de la tribulación, entonces Cristo regresa con su iglesia una vez más para establecerse en la tierra e iniciar el milenio. Y después de 1000 años de gobierno sobre la tierra, todo lo demás. A esta perspectiva premilenarista se le llama también premilenarismo pretribulacionista. Pre de antes, tribulación, que Cristo viene antes de la tribulación. Para ellos, la venida de Cristo es un proceso. La segunda venida de Cristo es un proceso de al menos 7 años. ¿Ok? Es decir, todo esto es venida parte A, venida parte B. Y acá triunfo y ya, todo. Entonces, aquí hay una división o fragmentación de la venida de Cristo bajo esta perspectiva. Muy bien. Luego vamos a ver otro tipo de premilenarismo. ¿Ok? Este se llama post-tribulacionista, porque a diferencia del anterior, este ángulo premilenarista también comparte la idea de que el milenio va a ser un periodo de 1000 años literales en el que Cristo va a gobernar sobre el mundo. La diferencia es que ellos creen que Cristo no va a venir 7 años antes, no va a venir 7 años antes, solo va a venir una vez, viene, levanta su iglesia y ahí mismo regresa y empieza el milenio. Después del milenio, el estado eterno. A este milenarismo se le conoce como premilenarismo post-tribulacional. ¿Ok? Otro premilenarismo identificado con esta perspectiva es premilenarismo, escribo aquí, premilenarismo histórico. Y a lo anterior también se le llama premilenialismo o premilenarismo, voy a escribir aquí, premilenarismo futurista. ¿Por qué futurista? Porque creen que el milenio es una era de 1000 años futura. Pero el otro también cree que es una era futura, porque se le llama premilenarismo histórico. Lo voy a escribir mejor porque quedó un poco mal. Premilenarismo histórico. ¿Por qué se le llama histórico a esta perspectiva y a la otra futurista? Si los dos creen que el milenio es futuro. Porque este premilenarismo histórico sí tuvo registro entre algunos de los padres de la iglesia. De hecho, la postura más temprana acerca del milenio entre algunos padres de la iglesia fue esta. Ellos creían que Cristo iba a venir, que iba a reinar 1000 años literales sobre la tierra y todo lo demás. O sea que por eso se le llama premilenarismo histórico, mientras que el premilenarismo futurista también se le llama premilenarismo dispensacional. Dispensacional, porque está asociado con una perspectiva hermenéutica, es decir, con una forma de interpretar las escrituras de forma segmentada en dispensaciones, que comenzó oficialmente con John Nelson Darby, quien por primera vez en 1827 dijo por primera vez en la historia de la iglesia, nunca antes nadie dijo esto, excepto él en una publicación que hizo cuando era muy joven, pero que
se burlaron de él hasta el cansancio, lo tildaron de idiota, perdón la palabrota, pero échenle la culpa a Spurgeon, que dijo que estaba sorprendido de ver algo así, como lo dijo, hasta dónde podía llegar la imbecilidad cuando escuchó la teoría de Darwin. Así no es para que se imaginen, uno cree que esto ha estado desde siempre, pero no. De hecho, como dije, cuando nació esto, fue tildado, se burlaron de él a más no poder. Pero don John Nelson Darby no se dio por vencido, entonces él siguió enseñando lo suyo y hasta que ya siendo muy mayor, casi 50 años después, lo invitaron a él, bueno, entre 40 y 50 años después, ya siendo el mayor, ya casi en los últimos albores de su vida, lo invitaron a dar conferencias en Inglaterra, perdón, en los Estados Unidos, y que viajó de Inglaterra a Estados Unidos y allá es donde le hicieron caso. Y se empezó a popularizar su teoría y en 1877, un año antes, en 1876, él regresó para Inglaterra diciendo, bueno, pues a ver si me creen, a ver si no. Y ya después se murió. Pero el año siguiente, en 1867, organizaron unas conferencias que le llamaron las conferencias bíblicas del Niágara, porque fueron allá, en esa zona del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Y ahí se puede considerar que fue el boom de esa nueva teoría, porque es nueva en perspectiva, en retrospectiva de la historia de la iglesia. Y no solo eso, pero coincidió las conferencias bíblicas del Niágara, la diseminación de la perspectiva escatológica del dispensacionalismo futurista, coincidió con el surgimiento del movimiento fundamentalista en los albores del siglo XX, a fines de 1800, pero a principios de 1900, en una reacción contra la teología liberal, surge un movimiento que se llamó el movimiento fundamentalista, y algunos de sus paladines teológicos se habían convencido del premilenarismo futurista. Añadido a esto del fundamentalismo, en 1901 en Topeka, Kansas, y en 1906 en Azusa, California, surge el pentecostalismo. Y da la casualidad, si así se le puede llamar, o providencia, que los pentecostales recién nacidos eran convencidos también del premilenarismo histórico. Y un distintivo peculiar permítanme, voy a cerrar aquí un poco. Una peculiaridad de ambos movimientos, del fundamentalismo y del pentecostalismo, es su celo evangelístico y misionero. Así que como ellos se habían convencido de la perspectiva pretribulacionista, premilenarista, futurista, ellos se terminaron convirtiendo en la fuerza misionera. Y esto fue lo que precipitó que hoy en día la mayoría de los evangélicos pues sostengan esta postura, que a lo largo de la historia no existió hasta un poco más de 140 años para nosotros. ¿Entienden lo que digo? Hoy en día el universo se considera premilenarista, pero eso es nuevo relativamente hablando. Oye, dices, ni tan nuevo, ya va para 150 años. Pues sí, pero compáralo con 2000 años de historia, ¿me entienden? Ahora, algunos dicen, no, pero el premilenarismo histórico fue sostenido por los padres de la iglesia. Sí, ya lo veremos después, aunque no por todos, por algunos, primero. Y segundo, el premilenarismo que los padres de la iglesia sostuvieron no era como el premilenarismo histórico o futurista de hoy. Era un premilenarismo diferente. Era un premilenarismo literalista, es decir, ellos creían que Cristo venía ya y que iban a ser mil años, y que algunos de ellos incluso creyeron que
iba a ser en sus días, obviamente, y otros creyeron que cuando llegáramos al año 1000 del cristianismo, ¿me entienden? Pero pues ya va a pasar los 2000, ¿qué pasó ahí? Y tenía otras vertientes, así que ya se han hecho estudios concienzudos de la historia de la iglesia para demostrar que, aunque se le llame premilenarismo histórico, no es exactamente igual. Okay. El mismo Charles Ryrie, que fue la voz sonante del dispensacionalismo revisado, un defensor hasta la médula del premilenarismo futurista, él mismo admitió, después de revisar su famoso dispensacionalismo, hoy un libro que sacó yo creo en los 60 o en los 50, puedo estar equivocado en cuanto a la fecha, pero no en el título, él dijo que esa perspectiva gozaba del respaldo de los padres de la iglesia, pero después él reconoció que no era tan así como él había pensado al principio. Pero bueno, son asuntos anecdóticos. Ahorita estamos hablando de posturas escatológicas, así que regresemos a ver los diagramas. Solo estoy diciendo todo esto para que sepan un poquito del trasfondo del que estamos hablando y luego también para que sepan que se pueden encontrar estas posturas bajo diferentes nomenclaturas, o sea, con nombres distintos. A veces se le llama premilenarismo futurista, a veces premilenarismo dispensacional, y luego otros les dan nombres peyorativos que no se me hace digno de un cristiano, pero a veces de forma burlona le ponen apodos a estas posturas. Ok, ya vimos, pero sí es bueno poder percibir la diferencia entre premilenarismo histórico y premilenarismo futurista. Ahora, quiero hacer una aclaración más. No todos los premilenaristas son dispensacionalistas y no todos los dispensacionalistas son premilenaristas en modo inverso, porque a veces se generaliza. Todos los dispensacionalistas son premilenaristas. Pues eso no es cierto. Eso revela ignorancia. Y todos los premilenaristas creen las dispensaciones. Tampoco es cierto. Pues nada más hay que tener cuidado, porque es fácil intentar cortar a todos con la misma tijera. ¿Me entienden? Pero hay que tener cuidado. Estamos haciendo repaso y aclaraciones. Ahora, ya acabamos de explicar estas posturas milenaristas. Ahora, premilenarismo 3. Ah, caray, pues yo pensé que ya habíamos acabado, Luis. No, todavía no. Es más, hasta falta otro. Ok. Premilenarismo 3 básicamente cree un esquema similar al premilenarismo pretribulacional o premilenarismo futurista. La diferencia es que en lugar de creer que Cristo viene antes del milenio y antes del milenio 7 años, pues no, se reduce el periodo solo a 3 años y medio. ¿Ok? Pero el esquema básicamente es igual, salvo que los primeros 3 años y medio, esta perspectiva cree que la iglesia va a pasar ese periodo de tribulación, pero no la gran tribulación, así que para ellos el arrebatamiento ocurre 3 años y medio antes del milenio en lugar de 7. Y por su parte, el asunto de la tribulación va a ser motivo también de diferencia. Ahora, vamos a subdividir el tema del premilenarismo ahora en proporción de lo que acabamos de decir, del tema de la tribulación, solo para ser más explícitos. Entonces, específicamente con el tema del arrebatamiento, es decir, regresándonos aquí en los diagramas, ustedes observaron que un concepto común en todas las perspectivas es ese, arrebatamiento, es decir, cuando Cristo levanta su iglesia, arrebatamiento, arrebatamiento y aquí arrebatamiento y arrebatamiento. ¿Ok? Ahora, hablemos del arrebatamiento en particular. ¿Cuándo viene Cristo a levantar a su iglesia? La primera perspectiva, la que se llama premilenarismo pretribulacionista, ya lo mencionamos, solo viéndolo desde un ángulo un poco más detallado, nos dice que el periodo de la iglesia en el que estamos viviendo, el periodo actual,
terminará con la venida de Cristo para arrebatar a su iglesia. Es decir, los creyentes fallecidos, los que están en los sepulcros, resucitarán de la muerte y luego los creyentes que estén vivos serán transformados y ambos con un cuerpo glorioso encontrarán a Cristo en las nubes, se unirán a Él e irán al cielo por 7 años. Mientras tanto, durante esos 7 años, el mundo pasará por una cantidad de catástrofes, desgracias y castigos divinos. Y finalmente, Cristo regresará con esos santos glorificados en el final de la segunda venida al fin de los 7 años. Valga mencionar que esos 7 años estará dividido en 2 bloques de 3,5, en los que los primeros 3 años y medio son llamados como el periodo de la tribulación, mientras que los últimos 3 años y medio serán llamados el periodo de la gran tribulación, y que ambos periodos estarán divididos por un evento. En los primeros 3 años y medio, los de la tribulación, el anticristo, según esta perspectiva, será amigo del mundo y de los supuestos cristianos. Pero después de la mitad, el anticristo será enemigo. Se desenmascarará, profanará un templo que será reconstruido según esta perspectiva, y entonces perseguirá a los creyentes, a los cristianos, con la intención de exterminarlos. Pero Cristo los salvará, y me refiero a los que se han convertido en este periodo, obviamente, porque los que se convirtieron antes, pues se fueron al cielo con Cristo. Y al final aquí todo se consuma para empezar el reino milenial. Esa es la perspectiva pretribulacionista de los eventos futuros. Ahora, todo eso lo vamos a repasar con más detalle por delante. Aquí nada más es una introducción. La siguiente perspectiva cree que no, que Cristo no va a venir antes, 7 años antes del milenio, sino cuando el anticristo profane el templo y se desate la persecución contra la iglesia. Para ellos, este periodo de 3 años y medio es lo que ya explicamos como la gran tribulación. Este es el periodo de la ira de Dios sobre el mundo. En este periodo, para ellos, es la ira de Satanás sobre el mundo, pero esta es la ira de Dios sobre el mundo y Dios no va a castigar a sus santos con el mundo, por eso los va a mandar a levantar y luego regresan con Cristo. Esa sería la diferencia. Por último, tenemos los que creen que el Señor va a arrebatar a los santos no solamente al inicio o a la mitad de la tribulación, sino que los dejará pasar por toda la tribulación en la tierra, pero los protegerá. Es decir, Dios derramará sus copas de ira, sus tazones de la ira de Dios, sus juicios sobre el mundo entero, pero no afectarán a los creyentes. Ellos estarán aquí, sufrirán martirios y persecuciones, o al revés más bien, persecuciones y muchos de ellos martirio por parte del anticristo, dirigiendo las naciones del mundo, y la iglesia sufrirá la tribulación, pero antes del final Cristo regresa, la toma y regresa con ella mismo para poner a sus enemigos bajo la autoridad suya, por estrado de sus pies, y ya entra el milenio y sigue el estado eterno. Así que en este tercer ángulo, Cristo viene después de la tribulación, por eso es post-tribulacional. En el anterior viene a la mitad de la tribulación, por eso es mid-tribulacional o meso, también se le llama, a este se le llama mid-tribulacionismo, perdón, perdón. Otros le llaman
mesotribulacionismo. ¿Ok? Así, más o menos. ¿Ok? Es esta perspectiva. Y el anterior, pues, es pretribulacionismo, porque es antes de la tribulación. Y si tú crees que ya acabamos, pues no, te tengo otra. Esta es la perspectiva del arrebatamiento parcial. Otros teólogos creen que Cristo va a ir levantando la iglesia fiel. Es decir, los creyentes fieles que estén vigilantes, preparados, esperando a Cristo antes de los 7 años, van a ser levantados una primera vez. Pero luego, los que se quedaron atrás, los que se quedaron abajo porque andaban descuidados, y los incrédulos que se convierten aquí, Cristo viene y los recoge también a ellos en otra. Y así sucesivamente, a lo largo y al final, ya regresan todos. Eso se llama la postura del rapto parcial. Rapto es sinónimo de arrebatamiento. En inglés, rapture. Y se llama parcial porque va ocurriendo por grupos a lo largo de la tribulación, desde el principio hasta el fin. Ahí tenemos entonces el resumen de las 4 perspectivas tribulacionistas del premilenarismo, que tienen en común estas perspectivas, que todas son premilenaristas. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Ahora, vamos a entrarle a algo muy interesante. Vamos a ver vamos a ver cómo está distribuido el mundo evangélico en Norteamérica con respecto a estas posturas. Pero antes hagamos un resumen de las 4 posturas de forma visual. Entonces ya tenemos aquí el premilenarismo post-tribulacional. Ya dijimos, Cristo viene después de la tribulación. La postura premilenarista pretribulacional, Cristo viene antes de la tribulación. En la postmilenarista, Cristo viene después del milenio, y en la milenarista, Cristo viene después del milenio simbólico, mientras que el postmilenarismo cree en un milenio literal, no necesariamente de 1000 años, pero de muchos años. Pueden ser 1000, pueden ser más, pueden ser menos, pero es en este periodo de milenio, Cristo no va a estar físicamente. Cristo no va a estar físicamente, sino que va a reinar espiritualmente a través de la iglesia. El cristianismo va a ser la religión oficial del mundo, y al fin Cristo viene ya para consumarlo todo. Este es un resumen de las perspectivas milenaristas y tribulacionistas bajo los diferentes esquemas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver lo que dije hace un momento. ¿Cómo están los evangélicos respecto a las posturas? Vamos a ver entonces el siguiente diagrama. Estas son las posturas cristianas del regreso de Cristo y los tiempos finales en los Estados Unidos, de acuerdo a una investigación realizada por Lifeway Research hace un par de años, un poco más de 2 años, no, más bien 3 años ya. Cuando la pandemia estaba a punto de empezar, ellos acabaron de hacer esta investigación. Es una investigación muy exacta, ¿eh? Tiene un grado de certeza de cerca del 97%, o sea que esto es casi seguro que así es, a menos lo que haya variado en estos últimos años, pero probablemente no es mucho. Vamos a ver cómo se realizó, solo para aquellos que son curiosos de la estadística y la probabilidad. Fue una muestra telefónica que se completó en enero 24 de los 2020 entre 1000 pastores de denominaciones evangélicas e históricas. Hay un 96.8% de certeza, prácticamente un 97% de certeza. Dicho en otras palabras, así es, casi así es, ¿me entienden? No hay mucho margen de error, 3%. Y pues fue un estudio auspiciado
por los siguientes organismos: la Chosen People Ministries, Alliance for the Peace of Jerusalem, Rich and Judy Hastings, and the Hendricks Center at Dallas Theological Seminary. ¿Ok? Se pusieron de acuerdo todos los ministerios para financiar esto y aquí van los resultados. Así quedó el mapa. En Estados Unidos, en el 2020, el 60% de los evangélicos y protestantes históricos creían que Cristo viene antes del milenio y que el milenio es literal de 1000 años, ¿ok? Eran premilenaristas. Es decir, 60% quiere decir que 3 de cada 5 cristianos protestantes, como nos llaman malamente, 3 de cada 5 son premilenaristas. Luego tenemos los amilenaristas. Los amilenaristas en Estados Unidos representan un 21%, es decir, 1 de cada 5 cristianos, protestantes y evangélicos son amilenaristas, ¿ok? Y luego ya nos quedan los demás. Se podría decir que todos los demás tienen que repartirse la última rebanada del pastel. Una quinta parte, 1 de cada 5 se revuelve las otras posturas. Es decir, los postmilenaristas, en promedio, 1 de cada 10 cristianos, protestantes o evangélicos, se autodenomina postmilenarista, y el otro los 1 de cada 20 tiene otra postura y 1 de cada 20 no sabe. ¿Ok? Así más o menos está la cuestión. Datos sobresalientes: 97% está de acuerdo en que Cristo regresará literal y personalmente a la tierra. Y esto es importante, fíjense. 97%. ¿Qué significa? Que a pesar de las diferencias en cuanto a lo que se crea del milenio, prácticamente todos, bueno, 3 de 100 no, pero 97 de cada 100 creen que Cristo viene literalmente. ¿Me entienden? La otra opción, ¿cuál sería? Es decir, 3 de cada 100 cristianos son cristianos que creen que Cristo no va a venir literalmente, que va a venir espiritualmente. ¿Ok? Lo cual es una ínfima minoría. Quiere decir que, a pesar de las diferencias que pudiéramos tener con respecto al milenio, creemos lo mismo la mayoría de los cristianos. Somos hermanos, porque esperamos la venida de Cristo. Tal vez la esperamos diferente, pero la esperamos y creemos que va a ser literal, y creemos que va a ser poderosa y gloriosa y visible, y que va a ser remunerativa, y que va a ser vencedora. Así que nos une esa gran verdad a la inmensa mayoría de los cristianos. Y lo recalco porque vivimos en un cristianismo que pone énfasis en lo negativo y en la fragmentación, cuando en realidad tenemos más en común a veces de lo que pensamos. Seguimos. Muy bien. 98% de todos los cristianos, independientemente de la postura que tienen, están de acuerdo en que evangelizar a los judíos es algo importante. ¿Y esto por qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con las estadísticas, Luis? Bueno, que por ejemplo, un temor de los premilenaristas es que, por ejemplo, parte del premilenarismo, no todos, pero gran parte del premilenarismo es dispensacionalista y separa a la Iglesia e Israel como dos organismos diferentes en el propósito eterno de Dios. E interpreta que tanto la tribulación como el milenio tienen mucho, si no es que todo, que ver con el trato de Dios con Israel. Por eso la iglesia es quitada del medio, porque ya Dios acaba con la iglesia y ahora le seguimos con Israel donde nos quedamos, según esa perspectiva. Así que esta perspectiva tiende a acusar al amilenarismo de que hay un desprecio por Israel. ¿Por qué? En parte hay vestigios históricos. A lo largo de la iglesia, el
la postura que predominó fue el amilenarismo, ¿me entienden? Y especialmente en la Edad Media, los judíos fueron perseguidos más que evangelizados. Los judíos eran considerados los asesinos de nuestro Salvador, por lo tanto, o se convierte o lo sepultamos, ¿verdad? Entonces, no había mucha tolerancia para el judaísmo. Se le contaba como casi el ejército del anticristo, así que o se convierten rapidito o los borramos. Y pues obviamente se ha creado esta animadversión antisemítica, en donde se asocia el amilenarismo con el antisemitismo, lo cual es falso. Es falso según este estudio, porque 98% de todos los cristianos, sin distinción de postura escatológica, creen que evangelizar a los judíos es algo importante. ¿Me explico? Ok, para desbaratar ese fantasma. Siguiente. 70% de la muestra está de acuerdo en que el nacimiento moderno del Estado de Israel y la migración de millones de judíos son cumplimientos de profecías bíblicas. 70%. Si regresamos a ver, la estadística decía que nada más el 60% es premilenarista. Quiere decir que hay muchos otros que no son premilenaristas, que todavía creen que es un cumplimiento profético la reinauguración del Estado político de Israel en 1948, si no me equivoco, y la migración masiva de judíos de alrededor del mundo al Estado moderno de Israel. Creen que es un cumplimiento profético. Probablemente, no lo puedo justificar porque la muestra no es específica, probablemente sean mayormente posmilenaristas, que creen que el mundo va a ir progresando. Hace sentido, si el Estado de Israel está reconstruyéndose, pues ahí está una evidencia de ese progreso, y si sumamos 60 más ese 9%, pues ya son casi los 70%, pero podría estar yo equivocado, puede ser que muchos amilenaristas también ven cierto cumplimiento profético o incluso gente que no está todavía muy clara o definida, pero que sí le asigna una expectativa profética a estos hechos recientes en la historia. 40% está de acuerdo en que la iglesia cristiana ha cumplido o reemplazado a la nación de Israel en el plan de Dios. Y esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque la teología del reemplazo, así se le llama a la idea de que antes el pueblo de Dios era Israel, ahora Israel, la parte creyente de Israel ha sido absorbida en la iglesia, por lo tanto la iglesia ha ocupado ahora el lugar de Israel y ya no hay necesidad de cumplir promesas hechas a Israel porque están cumplidas en la iglesia. A esta teología se le llama teología del reemplazo. Por lo tanto, bajo esta teología no hay necesidad de un milenio literal para cumplirle promesas a Israel, porque Israel y la iglesia son la misma cosa ahora, y todo lo que Cristo hace por la iglesia lo hace por Israel en ese sentido, así que ya está cumplido. Bueno, esa es la perspectiva típicamente amilenarista. ¿Entienden lo que digo, amigos? Ahora, es sorprendente esta estadística porque si ustedes ven el mapa, solo el 20%, ¿se acuerdan lo que vimos? Solo el 21% es amilenarista, pero hay un 40% que cree en la teología del reemplazo. Quiere decir que ni siquiera, observen, si aún sumáramos a todos los posmilenaristas, a todos los que no están seguros y a cualquier otra postura, apenas entonces podríamos ver que hay una amplia difusión de la teología del reemplazo entre los que no son amilenaristas. Aún más, me atrevo a inferir que muchos premilenaristas creen en la teología del reemplazo sin darse cuenta que es contradictorio para su esquema milenarista. ¿Entienden lo que digo? Ellos no ven
las implicaciones teológicas de una cosa con la otra, pero el 40% cree en la teología del reemplazo. Luego tenemos enseguida la última nota de esta imagen. Un 73% está de acuerdo en que Cristo regresará y reinará en Jerusalén en cumplimiento de las profecías que Dios hizo al rey David. ¿Ok? Entonces, esto también es sorprendente. Es sorprendente. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? Miren, porque es típicamente ahora el premilenarismo el que espera que Cristo va a reinar sobre Jerusalén para cumplir las promesas davídicas. ¿Entienden lo que digo? Para eso es el milenio según el premilenarismo. Pero el premilenarismo solo es el 60%, pero tenemos un 73% que cree que Cristo va a reinar sobre Jerusalén para cumplir promesas davídicas. ¿Qué nos dice esto? Una vez más, que debemos desmantelar nuestros prejuicios y nuestros estigmas escatológicos porque se acusa a los amilenaristas de no creer que Cristo va a reinar y cumplir las profecías davídicas, cuando en realidad tiene que haber al menos hay un 13% de los que sostienen esa perspectiva que no son premilenaristas, o son amilenaristas, o son postmilenaristas, o creen en otra cosa, o son de los tres. Lo cual nos deja ver que a veces nosotros etiquetamos a un grupo bajo ciertas creencias monolíticas, como si no pudiera, inflexibles, cuando en realidad hay una especie de mezcla de creencias en una rebanada de cada pastel. Es decir, hay premilenaristas que creen que Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Hay amilenaristas que creen que Cristo sí va a cumplir ciertas promesas davídicas sobre Jerusalén. O sea, una perspectiva más premilenarista, pero son amilenaristas. Y merequetén. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces somos nosotros muy rápidos para estigmatizar, decir, es milenarista, este cree esto, es premilenarista, este es dispensacionalista también y cree esto. Pero ahora, como está el cuadro, es más complejo de lo que nos imaginábamos. Entonces, yo creo que fue de buena utilidad que Lifeway haya hecho este estudio y que nosotros podamos usarlo para hacer deducciones teológico-sociológicas. Entonces, ¿cómo se distribuyen las posturas por denominación? La tendencia, obviamente, ya dije, esto no es así 100%, obviamente no, pero sí hay, digamos que cada perspectiva es más o menos defendida dominantemente por ciertas denominaciones. Por ejemplo, el 71% de los luteranos tiende a ser amilenarista, mientras el 84% de los pentecostales y el 80% de los bautistas tiende a ser premilenarista. Si tú, por ejemplo, piensas que una minoría de bautistas es de tendencia reformada, entonces, pues un 9% de bautistas es amilenarista y muchas de las iglesias evangélicas de doctrina reformada, pues obviamente creen en el amilenarismo, que es un gran porcentaje, 44%, mientras que pentecostales son una ínfima minoría, apenas de 5% que cree el amilenarismo, mientras que una inmensa mayoría, el 84%, es premilenarista y solamente casi del mismo nivel que el amilenarismo, un 6% de pentecostales es postmilenarista. Luego, un 6% también de bautistas se define como postmilenarista y muchas iglesias no afiliadas a una denominación, 21% es postmilenarista, aunque ustedes ya saben que este postmilenarismo a duras penas representa
el 9% de la totalidad. ¿Ok? Para no confundirnos. Mientras que el premilenarismo, recuerden, representaba el 60%. De ese 60%, si lo convertimos a un 100% de premilenaristas, su 84% ya dijimos pentecostales, 80% de los bautistas se identifica con esa postura. El amilenarismo apenas era un 21% de la totalidad. Así que, en pocas palabras, es muy probable, es muy probable que si te encuentras un luterano, entre 3 y 4 de cada 5 luteranos va a ser amilenarista, mientras que si te encuentras a un pentecostal, es casi seguro que 8 o 9 de cada 10 son premilenaristas. Y casi cercanito de eso es los bautistas, es decir, 4 de cada 5 bautistas son, son premilenaristas, pero también hay que decir que 1 de cada 10 bautistas es amilenarista y 1 de cada 20 bautistas es postmilenarista. Lo mismo con respecto a los pentecostales, decimos que 1 de cada 20 es postmilenarista, ya sea pentecostal o también bautista, 1 de cada 20 es postmilenarista. Así es como se grafican las proporciones. Ahora ya nada más nos queda preguntarnos, no me lo digas, aquí los que están conectados conmigo, pero tú, ¿en dónde encajas en todo este tutti frutti escatológico? Pues bueno, esa discusión la vamos a dejar de forma privada, pero aquí debemos hacer las primeras implicaciones, porque acuérdense que este curso lo llamamos Conceptos básicos de teología aplicados al ministerio pastoral y de la iglesia. Así le puse ese nombrezote, antididáctico, pero descriptivo. Conceptos esenciales, pues ni tan esenciales, Luis, pero sí, conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio pastoral y de la iglesia. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta información para nosotros? Bueno, yo digo, una primera implicación es que deberíamos de ser más considerados al discutir nuestras convicciones escatológicas con otros hermanos en la fe que comparten nuestra misma convicción con respecto al Evangelio. Deberíamos de ser menos apasionados, ¿me entienden? También deberíamos de ser menos prejuiciosos, es decir, deberíamos de esperar hasta conocer las opiniones o pensamientos de una persona antes de etiquetarla, porque podemos etiquetarla como amilenarista, pero ese amilenarista a lo mejor cree algunas cosas que son distintivas del premilenarismo o viceversa. ¿Me estoy explicando? Lo ideal sería conversar y escuchar hasta dónde hay coincidencia antes de estigmatizar una postura y decir, así, así. Tercero, una tercera implicación, yo creo que deberíamos ser humildes en reconocer algo. Si grandes eruditos que le dedicaron su vida entera al estudio de estos temas, que creían en el Evangelio, no lograron ponerse de acuerdo, esto debería de ser suficiente señal para nosotros reconocer de que el tema es complicado, es más complicado de lo que quisiéramos. Siempre un distintivo de la ignorancia es pintarlo todo blanco y negro y simplificar lo complejo, ¿verdad? Entonces, no hay nada de malo en simplificar lo complejo, pero yo me refiero a segmentar, es decir, yo creo esto y esto es el universo y todo el que no encaje aquí es hereje. Pero aquí hay hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia que no se pudieron poner de acuerdo, pero que proclamaron el Evangelio y dieron su vida a la causa de Cristo. Entonces deberíamos ser más humildes en reconocer que hay
que van a quedar preguntas complicadas sin respuesta, sin, sin importar la postura que uno adopte, y que precisamente la presencia de las diferentes posturas obedece a que es, a diferencia de las otras 10 doctrinas, esta nos fuerza a mirar hacia el futuro cosas que no sabemos cómo va a ser su cumplimiento. Mientras que las otras doctrinas ya tenemos un Cristo que vino al mundo con registros históricos, ya tenemos una Biblia que describe los ángeles, lo que han hecho, y todo lo demás de esta son eventos que están por venir, en donde se traslapan realidades presentes con esperanzas futuras. Pero lo futuro es incierto en una buena parte. Hay una gran cantidad de información cierta y precisa en lo que respecta al futuro, porque la Biblia no deja lugar a dudas. Pero hay algunos detalles de esto que no son tan claros como nosotros a veces quisiéramos. En ese sentido, hemos de aprender a convivir como hermanos de diferente opinión, sin satanizarnos unos a otros, lo cual es un reproche para el Evangelio y un mal testimonio para los más jóvenes en la fe. Quizás tú tengas algunas otras implicaciones prácticas que quisieras considerar. Obviamente, ¿qué más implicaciones? A pesar de todas las diferencias, lo que queda claro es que Cristo viene y todos deberíamos estar vigilantes y preparados y trabajando y santificándonos, porque no sabemos cuándo habrá de venir y traerá su recompensa o su reproche. Y queremos ser hallados fieles. Entonces, como ven, no estamos tan lejos unos de otros en esa expectativa, pero puede haber muchas otras implicaciones prácticas. Así que si alguien de los que está viendo este video quiere agregarlas a los comentarios aquí debajo, sería muy provechoso para todos los lectores y para nosotros, que seguiremos comentándolo aquí fuera de cámara. Bueno, aquí le vamos a dejar por hoy a nuestra exposición. Continuaremos en la próxima, comenzando a ver los demás eventos futuros bajo las diferentes perspectivas, para que al final veamos, ok, si tú crees esto, entonces así ves el juicio, o la resurrección, o qué sé yo, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser objeto de estudio de la próxima entrega. Por cuestión de tiempo, aquí nos vamos a detener ahora. Hasta la próxima.